Esos aplausos más fuertes que no se oyen, que son los de sexto y se van. Bueno, ya estamos aquí, en este día tan especial para ellos, que desde que empiezan la primaria y ven a todos los mayores que se van graduando, esperan este día con mucha ilusión para que llegue su día y graduarse, porque quieras o no, todos tienen muchísimas ganas de irse, pero al cabo de unos meses tienen ganas de volver. Bueno, yo les he escrito unas frases, unas palabras para ellos, pero bueno, durante el curso lo he repetido diariamente, todo lo que tenía que decirles, y charlas diarias, y aunque entiendo sus ganas de irse, pues a todos nos da pena que se vayan porque son muchos años de estar con ellos. Buenas tardes a todos y a todas. Y aunque sea increíble, este día ha llegado. Como os he ido diciendo todo este curso, llegará, tranquilos. Estamos en septiembre, le queda mucho. Ya estamos en febrero. Uy, ya llegamos a final de abril. Chicos, nos quedan 15 días y nos vamos. ¿Os acordáis? Os hemos visto pasar por momentos diferentes durante estos años aquí, que son muchos, jugando en el patio, llorando porque os queríais ir con vuestras mamás o vuestros papás. Algunos queriendo ser grandes artistas de la música, como Ricky Martin, porque tuvimos uno. Nos peleamos y nos reconciliamos con vuestros amigos del alma. O vuestros amigos que simplemente los recordaréis como un paso más por primaria. Todo esto es lo que os lleváis en el saco que siempre os decía, la vida, ese saco en el que vamos metiendo cositas. ¿Cuántas charlas hemos tenido en estos 2 años? ¿Cuántas reflexiones del día a día hemos hecho para que se arreglaran diferentes problemas que han ido surgiendo de dentro y de fuera del cole? Y todo ello para formar parte de este gran equipo de sexto que ahora os graduáis. Aunque una etapa acaba muy bonita y que vais a recordar siempre, empezará otra muy importante y no la olvidaréis jamás. Amistades, lugares, situaciones nuevas, amoríos. Todo será nuevo y todo estará lleno de primeras veces, sensaciones y sentimientos nuevos. Y en este momento, acordaos de mí. ¿Qué me diría Ana en esta situación? Si no sabéis la respuesta, no os preocupéis. Venid, que aquí me tendréis para siempre. Ahora volad muy alto. Vivid todo lo que os vendrá con ganas e ilusión, pero siempre con responsabilidad. Mi palabra favorita. Luchad por lo que queréis llegar a ser y os sentiréis orgullosos de vosotros mismos. Yo lo estoy mucho, porque aunque haya sido muy dura en algunos momentos, sabéis que os quiero y que aquí estoy para vosotros. Yo ya me despido de vosotros, pero dicen que si llevas la gente del corazón, siempre está contigo. Volad muy alto, mi equipo, y que todas vuestras ilusiones y sueños se hagan realidad. Ha llegado el momento tan esperado por ti hace 2 semanas. Te vamos a dar el regalo que me trajeron las niñas de segundo. Ahora tenían una intriga muy grande porque llegó un paquete a clase y no sabían qué era y yo decía, es vuestro regalo. Y 2 semanas sin que. Pues ha llegado el momento.
vinieron aquí. ¿Qué pasa, Wifi? Actualización de software. Muchas gracias. Muchas gracias. Es precioso. No dudéis que me lo habréis puesto, seguro. Pero bueno, es más parte de mi trabajo y a mí me encanta mi trabajo. Pero bueno, agradezco mucho este detalle y no sé si quieres decir algo yo. Yo te agradezco mucho estos 2 años de enseñanza. Carmen sabe confesar. Muchas gracias, José. Tenemos unos obsequios para los profesores que hemos tenido este último curso. Que pasen por favor Damiana, Roberto, María José, Carmen, y Paula. Venga, que no lo pongan ellos solos. Este es para Esperanza. Y ahora sí, que nos vamos a bailar, ¿no? There isn't anything to say. So can you listen to me?
¡Bravo para estos alumnos de sexto! Muchas gracias. Y ahora sí que ya se ha acabado esta graduación, pero seguimos con la fiesta afuera. Ana.